Buenos días a todos, hermanos. Qué bueno verlos de nuevo. Pueden sentarse, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Juan 3, del 16 al 21. Y antes de leerlo, vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu misericordia para nosotros al permitirnos venir ante ti a exponernos a tu palabra. Rogamos en tu gracia nos instruyas, nos transformes, que hables a nuestro corazón, nos limpies. Y también ruego en tu gracia, sosténme, Señor, de manera que pueda hablar delante de ti a mis hermanos el día de hoy. Gracias por estar en medio nuestro y gracias por tu palabra, por tu espíritu. Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes y ayúdanos a discernir en esta mañana tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a considerar uno de los pasajes más citados tal vez en los folletos evangelísticos y seguramente usted se lo sabe, porque de tal... bueno, sí se lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, espero que la familiaridad con este texto bíblico pues no cierre su corazón y no se adormezca su conciencia para escuchar con atención lo que el Señor tiene para decirle en esta mañana. Porque en el texto de Juan 3:16 en adelante, realmente palpita el corazón del Evangelio. Este texto es el resumen más claro en la Escritura y por eso es tan citado de el glorioso propósito de Dios al salvar pecadores como nosotros. Así que, para que ustedes puedan captar la gloria de este pasaje, debemos considerar antes de leerlo lo que hemos venido viendo con el pastor, con el hermano Ángelo. Nicodemo, ¿recuerdan? Es el contexto de este pasaje. Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra de Dios, era un hombre prominente entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que era maestro de Israel, pertenecía al Sanedrín y era un hombre que todo el mundo consideraba una excelente persona. Un hombre de bien, un maestro de la palabra, alguien ilustre en Israel. Lo que quiere decir esto es que era un hombre religioso que conocía la ley de Dios, te podía enseñar la palabra, podía hablar de ella extensamente y defenderla. Así que era un hombre de Biblia, pero además era un hombre que amaba al Señor y a Dios y al pueblo de Israel. Era un maestro, guardaba todos los rituales de la ley y representaba lo mejor de la religión judía. Si tú querías ver a alguien bien religioso, en nuestro tiempo sería el pastor de la iglesia tal vez, tú dirías, esa persona es increíble, es digno de imitar. Este era Nicodemo. Pero Jesús, en su charla con él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, versículo 2, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo viene a ensalzar a Jesús, lo viene a buscar de noche, porque siente de alguna manera vergüenza, porque sabe lo que se está hablando de Jesús. Pero él quiere conocer a Jesús y lo ensalza. Tú vienes de Dios, sin duda. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que Nicodemo está viendo a Jesús como alguien que viene de Dios, pero
no como el rey prometido por Dios. Él no puede ver el reino de Dios que está en medio de Israel. Nicodemo está ciego. Nicodemo está muerto en sus delitos y pecados. Era un hombre religioso, pero muerto. Como diría más adelante Jesús, a los fariseos Nicodemo era como parte del pueblo de Israel, de esta ortodoxia de Israel, que era una ortodoxia muerta. Eran sepulcros blanqueados. Por fuera se veían muy buenas personas, pero por dentro estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú no necesitas cambiar un poquito, mejorar ciertas cosas en tu vida. De hecho, eres una persona increíble. Todo el mundo puede decir de ti, eres maravilloso. Tú no necesitas cambiar nada. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. No mejor, no ser una mejor persona. Él ya era una buena persona. El punto es que estaba muerto. Y esto me hace pensar en una buena ilustración. ¿Qué diferencia hay entre alguien muerto en la ciudad de Cali, donde hay calor y todo se descompone más fácilmente, y alguien que muere en el Polo Norte? ¿Qué diferencia hay entre esos dos muertos? Bueno, uno se descompone al otro día. El del Polo se descompone, se ve perfecto. De hecho, tú lo puedes dejar allá en frío, congelado, y lo vas a ver con los años y está intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Bien bonito. ¿Verdad? ¿Qué es la diferencia? La diferencia son las condiciones. Bueno, Nicodemo era como el hombre que murió en el Polo Norte. Se veía bien, buena persona. No había llegado a corromperse como el resto, muchos de las personas de Israel. Pero el hecho de que no haya llegado a la corrupción tan radical, no haya llegado a manifestarse en su vida, no quiere decir que él también necesitara una vida nueva. La gente necesita vida nueva. No importa si la abuelita se ha portado bien toda la vida. Si quiere ver el reino de los cielos, si quiere el perdón de Dios, necesita un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Jesús le habla de esto sin rodeos. Ahora, y le habla también de la obra soberana del Espíritu. ¿Cómo es que sucede el nuevo nacimiento? Y Jesús le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Piensas que hay que volver al vientre? No, tú necesitas lo que señalaba la circuncisión. Nacer del agua y del Espíritu, es decir, nacer del Espíritu de Dios. Nicodemo necesitaba nacer espiritualmente. ¿Y cómo se hace esto? Era la pregunta de Nicodemo y Jesús le presenta una ilustración. No, el viento sopla como quiere, donde quiere. Tú escuchas su sonido, pero no puedes verlo, ¿verdad? Así nadie puede ver la obra del Espíritu. Es algo interno que tú no puedes ver, pero sí puedes ver la transformación. El viento no se puede ver, pero sí puedes ver sus efectos. Sí puedes ver que mueve cosas. Así puedes ver los efectos en la persona que ha nacido de nuevo. Así que Dios soberanamente es quien nos hace nacer de nuevo de manera soberana. Él decide a quién salvar. Pero las personas que nacen de nuevo, las personas a quienes Dios decide salvar, las personas van a sentir que realmente por los efectos en sus cambios, que ellos han nacido de nuevo. Y Jesús entonces llega al clímax de la conversación diciendo que en este nuevo nacimiento nosotros somos salvos por la fe en el Mesías que Dios levantó. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya lo vieron con el hermano Ángelo, ¿verdad? De manera que esto es lo que Dios hizo, levantar a Cristo en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que la salvación no depende de quien quiera, ni de quien corra, sino que depende de Dios quien tiene misericordia. Dios nos escogió. Y la pregunta que salta a la vista es, bueno, tal vez usted se esté preguntando, ¿seré yo un escogido?
¿Se estará notando los efectos? ¿Cómo hago yo para saber a ciencia cierta si soy un elegido o no? Y esa pregunta puede convertirse en una nube oscura que oscurece la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el decreto eterno de Dios es y será siempre un secreto para nosotros. Los decretos de Dios son secretos. Las cosas reveladas son las que necesitamos. Y Jesús lo que hace hoy es revelarnos algo del Evangelio para nuestra salvación. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Solamente Él conoce quiénes han de ser salvos en su secreto eterno. Ahora noten bien, Jesús no llevó a Nicodemo a través del camino del secreto de Dios, sino de lo revelado por Dios. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. A ti no te tiene que importar si tu nombre está escrito o no en el libro de la vida. Lo que te tiene que importar, y es el acento del texto esta mañana, es si has creído en el Hijo de Dios. Lo revelado. ¿Qué es lo que Dios revela? Que confíes en Cristo. No tenemos acceso directo a la vida eterna hasta que lleguemos allá, pero Jesús lo que le invita a Nicodemo no es a especular sobre Dios y su decreto eterno, sobre la elección. La elección es una doctrina maravillosa para la familia de Dios. Pero Jesús no le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si quieres saber si ha nacido de nuevo, ve y indaga si estás en la lista. No, no. Lo que hace es ponerlo frente a la evidencia pública y visible del amor de Dios. Nicodemo, Dios amó al mundo y tú calificas. Y vamos a verlo esta mañana. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Esto es lo revelado, Nicodemo. ¿Confías en tu Hijo? ¿En su Hijo? ¿Vas a confiar en mí? Así que la verdadera pregunta esta mañana, la que Jesús plantea para nosotros no es, ¿estoy en la lista del secreto de Dios? No, sino que ¿estoy creyendo ahora mismo en el Hijo que el Padre ha dado? Porque la fe salvadora no es un extra opcional. Vamos a ver esta mañana cómo la señal visible y presente de que Dios te amó con amor eterno en Cristo y te ha escogido es que tú has creído en el Hijo de Dios. Como dice nuestra confesión, la certeza de nuestra elección se asegura por medio del llamamiento eficaz mediante la cual nosotros somos obedientes a la invitación del Evangelio. Creemos, nos arrepentimos. En otras palabras, no miramos el decreto secreto de Dios para encontrar seguridad, sino que permanecemos en la fe para encontrar seguridad. Seguimos creyendo hasta el final en el Hijo que Dios ha dado, en el Cristo crucificado. Seguimos mirándolo a Él como Israel miró a esa serpiente en el desierto. Y esa es la evidencia de que fuiste llamado por Dios. Dios llamó a Israel a mirar a la serpiente y la persona que la miraba era curada. Hoy Dios nos llama a mirar a Cristo hasta el final de nuestras vidas y dejar de confiar en nosotros y en nuestras obras, y así seremos salvos. No hay otra forma. Así que esta es la pregunta que tú debes responderte hoy. Es una incógnita no sobre los secretos del cielo, sino es esta: ¿estás confiando solo en Cristo para tu salvación? Y mientras leemos el texto, vamos a ver en el corazón del pasaje, la forma en que Cristo lo desarrolla nos lleva a ver 4 realidades que estructuran toda nuestra experiencia, nuestra fe cristiana. 4 realidades acerca de la fe cristiana. Y es la fuente de la salvación, la fuerza de la salvación, el filtro de la salvación y el fruto de la salvación. 4 Fs sobre nuestra fe. Muy fácil de memorizar, ¿verdad? La fuente, la fuerza, el filtro y el fruto. Leamos la palabra de Dios, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Vamos a ver el orden de los versículos aquí, son importantes. El versículo 16, noten que antes de mencionar la palabra mundo, ¿a quién se menciona? A Dios. Dios es el que primero hace aquí la acción. Antes de hablar de lo que nosotros hacemos por Dios, el texto nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Antes de que siquiera aparezca la fe, noten, aparece el regalo. Dio Dios. Ahora, por eso nuestro primer punto es mirar la fuente de la salvación. La fuente, el Padre da lo más precioso, hermanos. Esa es la fuente de la salvación, es el Padre que da. Él es la fuente de la salvación. La salvación no la producimos nosotros, no comienza con nosotros, comienza con el Padre que da lo más precioso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Así que allí comienza la salvación. Jesús nos quita de inmediato la mirada de nosotros mismos para que la pongamos en Dios y su gracia. La salvación no está determinada por las decisiones que tomamos en nuestras vidas, ni por nuestras buenas obras, como en el caso de Nicodemo, que era un hombre que hacía buenas cosas. Ni siquiera proviene de la fe que nosotros generamos, como si pudiéramos tenerla. Porque el viento sopla como quiera, asimismo el Espíritu de Dios da la fe a quien Él quiere. La fe es un regalo, un don que Dios da, Efesios 2. Porque la fe es un don de Dios. Por eso la salvación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don, un regalo de Dios. Así que, ¿dónde está la fuente de la salvación? En el corazón del Padre, en la libre elección del Padre. Y esto rompe, por supuesto, todos los esquemas humanos. ¿Por qué, hermanos? Noten, todas las religiones que el hombre ha creado siguen el mismo patrón. ¿Cuál es? Pórtate bien. Pórtate bien. Y ganarás el favor de los dioses o de Dios para las monoteístas. Todas las religiones tienen el mismo factor común, las obras. Es lo que diferencia al cristianismo del resto. Es lo que diferencia la Biblia del resto de libros religiosos. La Biblia es contra el mundo, porque el hombre, en su caída, apartado de Dios, lo que se inventa es una religión para alcanzar a Dios según sus méritos. Se hacen sacrificios en las religiones. Se hacen promesas, penitencias. Recuerdo cuando era católico romano, ¿no? Las penitencias que la gente pagaba para ir a Buga, si recibíamos el favor por las cosas que hacíamos del Señor de los Milagros. Acumulábamos méritos. Todo tiene que ver con penitencias, promesas, méritos, lo que hago. Y la esperanza de estas religiones es que por lo que yo hago,
ese Dios en quien yo creo y me he inventado, se incline a favor mío. Esa es la idea de cualquier tipo de religión. Todas tienen el mismo factor común. No hay diferencia alguna. Esto es lo chocante del cristianismo. Digo chocante porque choca con el corazón caído y perverso que tenemos. Hacemos cosas y esperamos retribución. Las personas hacen cosas en su religión y esperan la retribución de los dioses. Pero, en la Escritura, el Evangelio y el orden se invierte. Es Dios quien viene a ofrecer, el Dios a quien ofendimos con nuestro pecado. Él viene como el ofendido a hacer algo. Él toma la iniciativa para reconciliarnos con Él. No puede el hombre natural reconciliarse con Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Lo que merecemos de parte de Dios, del Dios que nos creó, si Él es un Dios justo, como lo es la eterna condenación y su ira, sin misericordia. Dios es juez justo y lo que merecemos es su condenación. Así que si quisiéramos retribución, por más que lloremos, la única retribución que recibiremos de parte de un Dios que es justo es el infierno. Y todos aquí lo merecemos. Pero quien toma la iniciativa para reconciliarnos es Dios. Y esto no es algo novedoso, no se lo inventó Jesús en su charla con Nicodemo. No. Desde el huerto de Edén, Adán y Eva cayeron. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron, se inventaron una religión de obras, intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera y se escondieron del rostro de Dios para inventarse una religión lejos de la presencia de Dios, inventarse un Dios que no existe. ¿Quién es el que los busca? Dios. Dios va al encuentro. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho, Eva? Y sin que ellos lo sugieran, ellos simplemente están echándose la responsabilidad el uno al otro. Adán le echa la culpa a la mujer que me diste, Señor, y se esconde. Eva, como buena carismática, le echa la culpa al diablo. El diablo, el diablo. El diablo tiene la culpa de todo. Hay que echar fuera espíritus de demonios. Y entonces, Dios no sabe que son culpables. Y saben que están en la miseria. Ellos están desnudos delante de la presencia de Dios. No pueden ocultarse. Ellos merecen la justicia de Dios. Y Dios toma la determinación de cubrir sus pecados y hacerle la promesa del Evangelio. Yo voy a darles la simiente de la mujer. Vendrá a morir por ustedes y voy a cubrir la vergüenza de ustedes. Yo voy a dar a mi hijo. Dios toma la iniciativa. Y como un anticipo de esa gracia que vendría en Cristo, Dios les viste con pieles de animales para cubrir su vergüenza. Es Dios quien los reviste. Adán se hace una tanga y Eva se hace un bikini con hojas de higuera. Y Dios los cubre completamente su vergüenza. Es vergonzoso lo que han hecho. Y entonces Dios les da túnicas de pieles de animales. Y son las primeras túnicas en la Escritura, para cubrir completamente su vergüenza. Luego tenemos lo mismo en Israel. Israel está en esclavitud en Egipto y es Dios quien los rescata de allá, quien abre el mar para ellos, sepulta a Egipto y los saca libres. A pesar de que ellos son rebeldes, murmuradores, Dios los cubre con su gracia, les da de comer codornices, les da agua de la roca y lo lleva al monte de su presencia. Y ellos pueden comer en la presencia de Dios. Y la razón fue el Cordero Pascual que apuntaba a Cristo. Es el fundamento de la relación de Israel con Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel no merece sino la condenación como la merecía Egipto. Pero Dios es quien los busca, los salva, los rescata, les tiene paciencia, los limpia, los prepara para su encuentro con Él. Aparece en Sinaí y es Dios quien restablece esta comunión
y lo llama a su mesa. Ellos no merecen esto. Son un pueblo quebrantador del pacto, murmurador, pecador, que merece solo el infierno como lo merecía Egipto. Pero Dios los ama de pura gracia y les da salvación también a ellos en Cristo. Todos esos episodios son sombra del unigénito que habría de venir. Y esto nos lleva a considerar la siguiente palabra, el unigénito, Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida ¿de quién? De su Hijo. En el griego es mucho más increíble este texto, porque en el griego lo que aparece primero es Dios en la oración. Dios. De tal manera amó Dios. Aparece en nuestras versiones, pero en el griego es Dios de tal manera. Dios es el protagonista. Él dio a su Hijo y su Hijo es el unigénito. Y para que entiendan lo que significa unigénito, no es lo que le dicen los testigos de Jehová cuando tocan a su puerta. Es el primer creado, el primer ser creado, el primer ángel. Esa es la mentalidad de las sectas. Quieren rebajar a Cristo a la estatura de meramente un hombre. No, Jesucristo, el unigénito de Dios, no significa el primer ser creado. La palabra monógenes aquí, monógenes en el griego, es el único de su clase. Es decir, no existe dentro de la raza humana alguien como Cristo, quien es perfecto Dios y perfecto hombre. Tampoco es como dice la secta del G12, que él se despojó de su deidad y ahora se hizo un hombre. No, él nunca dejó de ser Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Quien fue a la cruz por nuestros pecados fue el ofendido. Para aplacar la ira de los ofensores, fue el ofendido quien descendió a esta tierra en la persona de su Hijo. Nunca dejó de ser Dios. Por eso nació de una virgen, sin relación con el pecado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es el unigénito, el único de su clase. Único en cuanto a su relación con Dios. Él disfrutaba de una relación eterna con el Padre. Él era uno con el Padre. Tenemos que Dios es tres personas, pero hay un solo Dios verdadero. No hay tampoco, como piensan algunos, en la Trinidad, como que el Padre era la autoridad, el Hijo siempre obedecía al Padre. No, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Tenían unidad de criterio, unidad de propósito. No hay subordinación alguna en la Trinidad. Son Dios, el Dios poderoso, el uno, ese único Dios. Pero que es en tres personas un misterio para nuestra mente. Si pudiera nuestra mente pensar en Dios como las sectas piensan, sería fácil. Pero nuestro Dios es trascendente. Y Él se reveló en su palabra como un solo Dios. Tenemos un solo Dios verdadero. Pero ese único Dios verdadero subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre han tenido comunión eterna. Antes de todas las cosas, Él era Dios. Y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió a la tierra. No fue el Espíritu quien descendió, no fue el Padre, fue el Hijo. No somos ni triteístas ni monoteístas, en el sentido de que no tenemos solamente un Dios que no tiene relación con nadie. Es un Dios en tres personas. Pero no somos monoteístas, no son tres dioses, es un solo Dios. Pero es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fue el Hijo quien vino a la tierra, no el Padre. Por eso en su bautismo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu descendió sobre él para equiparlo para el propósito que él estaba destinado a hacer, salvarnos. De manera que
El Padre ofreció a su Hijo y el Hijo quiso voluntariamente hacerse hombre. De hecho, el Hijo no vino obligado a la tierra. Él dijo, yo vine a dar mi vida por ustedes. Yo vine a salvarlos. Le costó en su humanidad, sí, pero él sabía lo que venía a hacer. Él no vino a improvisar. Él es el Dios eterno que sabía que venía a dar su vida en rescate por el pueblo que el Padre le había dado. Así que Jesús es el verdadero Dios, de verdadero Dios, quien compartía su gloria desde la eternidad con el Padre. Cuando el Padre dio a su Hijo, el Padre estaba dando lo más precioso, con quien tenía comunión desde la eternidad, lo más amado. Todas las cosas que Dios creó, las creó para el Hijo, por medio del Hijo. Todo es de Él, por medio de Él y para Él. La Confesión de Westminster en el capítulo 8 explica esto diciendo que fue el beneplácito de Dios, en su eterno propósito, elegir y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, el único de su clase, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. No fue algo improvisado. Dios desde la eternidad sabía lo que el hombre haría y decidió salvar a quienes Él escogió desde la eternidad, personas, por el fruto del amor perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más sorprendente aquí, en el texto, además de que Dios da a su Hijo, es muy sorprendente, pero lo más sorprendente es a quienes el Padre dio al Hijo. Porque el Padre dio al Hijo al mundo. Noten allí la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Por amor al mundo. La razón es el mundo. Y esto es mucho más increíble. Ahora, si entendemos lo que entendió Nicodemo, para Nicodemo el mundo, ¿quiénes eran? Los gentiles. Ellos eran el pueblo de Dios y los demás eran el mundo. Pero lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que él necesita nacer de nuevo y que él es del mundo. Ahora, la razón por la que Nicodemo también es del mundo es por la razón por la cual Juan usa la palabra mundo en su evangelio y en sus cartas. Para Juan, el mundo es diferente a como lo usa Pablo y otros textos de la misma escritura. Uno tiene que leer en su contexto cada autor por separado para saber qué es lo que él dice cuando afirma mundo allí. Y lo que arroja esto, versículo 1:10 de Juan, dice, el Hijo estaba en el mundo y el mundo no le conoció. El mundo es aquellas personas que no conocen a Dios, que están en tinieblas. ¿Ok? Juan 7:7. El mundo me aborrece porque yo testifico de él y porque sus obras son malas. ¿Qué es el mundo para Juan? Son las personas que están en oscuridad, que aborrecen a Dios de manera activa. Es gente que está en contra de Dios. No son pasivos. Han visto a gente adorando y no están tan bonitos que se ven, ¿verdad? Llenan estadios y todos se ven tan espirituales, adorando un Dios que ellos se inventan. Y esas personas están bajo oscuridad y con su religión están aborreciendo a Dios. Han visto personas hasta bien disfrazadas con sus túnicas y con títulos muy ostentosos como sacerdote, papa, cardenal. Y sin embargo, con toda esa religión, lo que están haciendo es menospreciar la Escritura, menospreciar a Dios, aborreciendo a Dios. Este es el mundo. El mundo es todo aquel que está aparte de Dios, que lo aborrece, que no se está aferrando a Cristo.
que se inventa una religión de obras. Primera de Juan 5:9, otro detalle más del mundo. El mundo entero yace bajo el maligno. Son los hijos de Satanás, quienes voluntariamente les sirven. De manera voluntaria sirven a su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Y uno se imagina, ¿no? La secta que fronteramente adora a Satanás y hace símbolos raros y cosas por el estilo. Bueno, eso no es. Personas muy religiosas que no hacen símbolos raros ni que invocan, sino que invocan el nombre de Jehová y se adueñan de ese nombre y se hacen llamar sus testigos, siguen siendo hijos del diablo. Todo ese mundo, esa falsa religiosidad, aún el culto a Satanás, que ya es más evidente, pero todo culto voluntario que el hombre hace, esas personas están bajo el poder del maligno voluntariamente. Han rechazado al Hijo de Dios, han rechazado a Dios, y es de aquellos de quienes testifica Cristo y los expone. Ese es el mundo. Enemigos, rebeldes, idólatras, culpables, merecedores del infierno. Ahora es como si un juez aquí dice, de tal manera amó Dios a ese mundo tan aborrecible, tan idólatra, tan culpable, tan horrendo. Dios amó a ese mundo. ¿No les parece increíble? Entonces aquí no está diciendo que Dios amó a cada persona del mundo y que la va a salvar a cada una de las personas. No, está hablando de la singularidad del mundo. La palabra de Dios está hablando aquí de más bien de un carácter moral de las personas a quienes Dios salva. Eso éramos nosotros. Dice Benjamin Warfield, la idea de que hay detrás de la palabra mundo no es señalar que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo. No. De tal manera amó Dios al mundo. Es tan grande el mundo, de tal manera Dios lo amó porque es tan grande. No. No es señalar esto, sino que es tan perverso el mundo que hace falta un amor grandioso, increíble, sobrenatural como el amor de Dios, para amarlo tal y como Dios lo amó. Dios nos vio en nuestras sangres, muerto en nuestros delitos y pecados, aborreciéndole y siendo aborrecibles delante de Él. Como dice el Salmo 5:5, dice que Dios está mirando al mundo, dice que abomina al que hace iniquidad. Esto éramos una abominación delante de los ojos de Dios, pero aún así Él decidió amarnos. Si esto no cambia tu vida, no la va a cambiar nadie. Cuando tú dudes del amor de Dios, no mires las circunstancias ni tus emociones. Mira esa cruz. De tal manera Dios te amó a ti. Pequeño pecador, horrendo pecador, que el Padre no escatimó a su propio Hijo y lo dio para que si tú crees, no te pierdas y tengas vida eterna. Si Él ya dio lo más grande por ti que fue a su Hijo, ¿cómo te atreves a pensar que Él no te dará a ti las demás cosas? Es como si un juez justo y santo adoptara como su hijo a un criminal y asesino y decidiera adoptarlo libremente. No porque el criminal cambiara, sino porque el juez decidió amarlo para darle una nueva vida. Esto fue lo que Dios hizo. Eso éramos nosotros, criminales. Esta es la fuente de la salvación, el amor de Dios. Ahora la fuerza de la salvación. El amor que se entrega, esta es la fuerza de la salvación. Si la fuente es el corazón del Padre, la fuerza que impulsa ese plan eterno es su amor en acción, un amor que se entrega. El amor de Dios no es
un bonito sentimiento que tiene hacia las personas. No, es una acción. Amar, según la Biblia, el amor ágape, es dar. Y no es algo simbólico. Es un amor, es un dar real, costoso, sacrificial. Dios amó a Israel y lo sacó de Egipto con mano poderosa. Amó a David, a pesar de su adulterio, con Betsabé, y le dio un pacto eterno. Amó a su pueblo rebelde y le envió profetas una y otra vez para santificarlos. Y la cumbre de ese amor ahora es Cristo, su Hijo. Dios no solamente dio salvación en el Antiguo Testamento, dio promesas y amó a un pueblo rebelde, sino que dio a su Hijo. Esto es lo más increíble. Que nos haya dado promesas. Hacer promesas es fácil, ¿verdad? Pero dar la vida por alguien no es tan sencillo. Esto es amor. La gente a veces se casa y se hacen promesas, pero muchas veces no están dispuestos a cumplirla a pesar del otro. Esto es lo que Dios hizo. Se comprometió con un pueblo que no es capaz de guardar ni un momento el pacto y se comprometió a amarlos hasta el fin y a no soltarlos, a comenzar una obra en ellos y perfeccionarlos hasta el día de Cristo. Dios nunca abandona a los que ama. Dios dio a su Hijo, es la mayor muestra de amor bajo la tierra. Él no prestó a su Hijo por un tiempo, lo dio completamente. No nos dio condiciones, se lo doy, pero no, sin condiciones. Es un amor incondicional. Y no nos dio un pedacito de su Hijo, nos dio todo el aprecio, toda la persona de su Hijo. De hecho, nos dio tanto toda la persona que su vicario, el vicario de Cristo, está aquí presente en la tierra. Su Espíritu vino y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Él se entrega por completo a nosotros para acompañarnos todos los días de nuestra vida. ¿Lo escucharon bien? El vicario de Cristo no es un papa. El vicario de Cristo es el Espíritu de Dios. Él dijo, yo les enviaré a uno igualito a mí, uno como yo, otro Paracletos, para que esté con ustedes todos los días. Mi Espíritu. No los envió a Pedro. Pedro es falible, infalible. Es decir, lo que escribió él es palabra de Dios, pero él era un hombre que fallaba. Pero el Espíritu no fracasa. El Espíritu no yerra cuando nos habla. Él no nos habla cosas mentirosas cuando inspiró a los hermanos que nos escribieron las Escrituras. El Espíritu de Dios es infalible. Él es poderoso y la obra que Cristo comenzó en nosotros la sigue haciendo y obrando a través de su Santo Espíritu. El Padre, pues, nos dio a Cristo completo. Y hoy podemos disfrutar de Cristo completo, estando unidos a Él por la persona del Espíritu. ¡Qué increíble es Dios! Ese Hijo eterno, que disfrutaba de eterna comunión con el Padre desde antes de la creación, vino a este mundo. El Santo que nunca conoció pecado, quien pisó esta tierra y nunca pecó, Él fue hecho pecado por nosotros, así lo dio. Lo dio para que fuera hecho pecado por nosotros. Nunca pecó, pero Dios lo contó como un pecador. Lo llevó al escarnio. Murió desnudo en una cruz, lleno de vergüenza. Es lo que tú merecías. Cristo lo llevó en la cruz. Jesucristo murió en esa cruz, llevando la maldición que nosotros merecemos. Y vivió una vida de perfecta obediencia. Y Cristo toma esa vida de perfecta obediencia, o el Padre, y nos la imputa por el Espíritu a nosotros, de manera que podamos presentarnos a Dios santos y sin mancha delante de Él. Cuando yo vengo a Dios, yo no vengo por mis propias justicias. Es porque la justicia de Cristo, por medio de la fe que Dios me da, me es imputada a mi cuenta. Cuando Dios me ve a mí, me ve perfecto, sin mancha, santo, sin defecto, como si viera a su Hijo.
porque él consideró a su hijo terriblemente perverso y pecador en la cruz del Calvario. Esto se llama doble imputación. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Él fue maldito y hecho maldición por mi causa. Y todas las bendiciones del cielo son mías ahora por la fe. Esto es el corazón del Evangelio. Esto es lo que dice el texto cuando el Señor dice que nos dio a su Hijo. Él nos lo dio como una ofrenda que satisfizo plenamente la justicia de Dios. Dios no barrió debajo de la alfombra y se hizo el de la vista gorda cuando nos amó y nos perdonó. No. Ustedes y yo merecemos la muerte. Y Dios juzgó a alguien, a Jesucristo. Imagina un tribunal donde el juez más justo que ha existido está allí dictaminando justicia. La ley es clara. El que robe un bien preciado debe pagar con su vida. Y un día traen a juicio al único hijo del juez. Dicen culpable. El juez lo ama, pero él no puede torcer las leyes solo porque es su hijo. La justicia que exige, muerte. Sería injusto que el juez torciera la ley para favorecer a su hijo, ¿cierto? No sería justo. El rey dice, bueno, que muera. Y lo hace con voz temblorosa, porque es su hijo. Que muera. En ese instante, el juez hace lo impensable. Él se quita la toga, desciende del estrado y dice, mi hijo es culpable y la ley es inquebrantable. Yo voy a tomar su lugar. Y él mismo, el papá, se entrega para recibir la pena que su hijo merece. Es una imagen o ilustración limitada, pero refleja la realidad lo que se obró en la cruz. Es un glorioso intercambio. El justo murió por quienes, por los injustos, para acercarnos a Dios. El Padre nos perdonó, pero también satisfizo las demandas de la ley. Lo que costó tu perdón fue la muerte de Cristo. Es decir, quien llevó a Cristo a la cruz no fueron los romanos ni los judíos, fue tu pecado. Tú mataste a Cristo. Porque Él murió en esa cruz por tus pecados. Fueron tus pecados lo que lo llevaron al madero. Era la sentencia que merecías. Cuando Pedro públicamente dice, ustedes mataron al autor de la vida. No simplemente está culpándolos por culparlos. Lo que les está diciendo es que el pecado de ellos llevó al autor de la vida a morir por ellos. La razón de la muerte de Cristo somos nosotros. El juicio más injusto de la historia se hizo a Cristo para que nosotros saliéramos libres, nosotros, gente condenada, miserable, aborrecedores de Dios, saliéramos sin condenación delante del tribunal del Padre. Pero no solo eso. El Padre no nos deja como estamos, sino que nos transforma, nos da un corazón nuevo para que le amemos. Esto es un glorioso intercambio. Por eso Juan dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es que la ira de Dios fue satisfecha. Dios necesita condenar al culpable y lo condenó en la persona de su Hijo. Él es la propiciación. Ser propicio es que la justicia es aplacada, es propiciada, satisfecha. Dios descansó al hacer justicia, condenando a la persona de su Hijo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios.
Si eso no te hace amar a Cristo, ¿qué más lo hará? Ese amor, aunque es infinito en su provisión, noten que no actúa de forma automática en todos. Es un amor que se ofrece, pero no se ofrece, aunque se ofrece libremente, no actúa automáticamente en todos, se aplica. Ese amor se aplica y se derrama de manera personal a través de un filtro que Dios provee. Dios provee el medio para que ese amor llegue al corazón de la persona. Y el medio es la fe, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a condenar al mundo, a ese mundo perverso, pecador, moralmente corrupto. No, lo envió para que ese mundo, esas personas moralmente corruptas, sean salvadas por Él. Él no solamente ofrece a su Hijo, sino que da el medio, la fe, para que las personas crean, se agarren a Cristo y no sean condenadas. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya, ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermanos, si la fuente de la salvación está en el corazón del Padre, si la fuerza que impulsa ese amor es el amor sacrificial del Hijo, aquí encontramos el filtro. ¿Qué es lo que determina quién recibe esa salvación? La fe salvadora que Dios provee. La fe salvadora. Ahora, en la Biblia, la palabra creer, pistis, no es simplemente aceptar datos acerca de Jesús. De hecho, la Biblia hace diferencia entre la fe de los demonios y la fe salvífica. ¿Ok? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? Bueno, te felicito. Pero tienes la fe de los demonios porque el diablo cree en Dios y ¿saben qué es diferente a tu fe en Dios? Es que él tiembla. El diablo tiembla delante de Dios. Le da terror. ¿Y tú qué dices que crees en Dios y ni tiemblas? ¿Esa es tu fe, la fe de los demonios? Bueno, la fe de los demonios es mucho mejor, por lo menos de mejor calidad. Porque la fe no tiene nada que ver con asentir, aunque comienza con asentir. La fe salvadora tiene tres elementos inseparables. Es como el trípode que sostiene esa cámara. ¿Ven que no se cae? Si tuviera dos patas, colapsa. Si tuviera una, peor. Tres patas hacen que la fe se sostenga. La noticia, notitia, en latín, conocimiento de la verdad. Esto es la fe, es conocimiento de la verdad. No hay fe salvífica si no conoces la verdad acerca de quién es Jesús y lo que ha hecho por tus pecados. La gente no puede creer si tú le cuentas tu testimonio personal. Cuando predicamos el Evangelio, ¿de quién hablamos? No de nosotros, de Cristo. Tenemos que informar la mente. Nadie puede arrepentirse si no cree en la noticia de la salvación, que tiene que ver con quién, no conmigo, sino con quién, con Cristo. Es diferente que yo use mi testimonio para revelarles a ellos quién es mi glorioso Salvador y que lo integre en la noticia. Otra cosa es que yo le hable de mí. Pero le estoy hablando de alguien que es Salvador. ¿Quién es Jesús y lo que él ha hecho por pecadores como yo? La noticia. En la primera pata del trípode. La segunda pata del trípode, ascensus, que significa asentimiento a esa verdad. Que yo diga, "Ah, sí, eso es lógico, coherente, es aceptar que es real y que es necesario para mí. Yo lo necesito, eso es asentimiento. Yo necesito a ese Salvador, porque yo soy el mundo que describe Juan. Lo necesito. Hasta allí es la mitad del camino, falta la tercera pata. Si llegas hasta allí,
Porque hay gente que llora cada vez que viene a la iglesia, cada domingo. Y siempre dice, yo creo en eso, yo lo necesito, pero sigue teniendo la fe de los demonios. Se cae, se cae. La fe necesita un tercer ingrediente, fiducia. Es confianza personal, no es cualquier tipo de fe. Es fiducia, es confianza personal, es decir, es descansar única y absolutamente en Cristo para mi salvación. Dejar de depender en mí y en mis obras. Dejar de confiar en mi criterio personal. Es comenzar a confiar en Cristo, es hacer lo que Él dice que yo tenga que hacer. Es abandonar mis pecados y ser su discípulo, es morir a mí. Yo estoy conviviendo con alguien en fornicación. La fiducia me lleva a esa confianza personal de decir, Señor, voy a abandonar esta fornicación y me voy a entregar a ti completamente en fe. Voy a hacer lo que tú dices. Es confianza. Y haciendo lo que tú dices, no estás diciendo, ay, y por esto tú tienes que alabarme. No, tienes que decir, buen siervo inútil soy, porque solo estoy haciendo lo que me pides. Soy tu discípulo. Entonces abandono mi adulterio, abandono mi fornicación, confieso a Dios mis pecados y me aparto para tener misericordia y comienzo a vivir para Cristo. Es descansar en Él, confiar en Él, donde me lleves. Hay gente que llega hasta la mitad del camino, hasta el ascensus. Yo necesito al Salvador, pero también necesito al amante que tengo, sino que me va a mantener. Yo necesito al Salvador, pero todavía necesito la religión pagana que tengo, porque es que ahí me ayuda, me dan para el mercado. Para muestra de un botón, Jesús está hablando aquí con Nicodemo. Y ahora les cuento a dónde fue a parar Nicodemo. Pero ténganlo allí, porque su fe le hizo perderlo todo por Cristo. Su obediencia a Cristo hizo que él muriera a sí mismo y terminó muy mal su vida por causa de Cristo. Pero el que tiene fiducia no le importa porque confía en Él. Él sabe que Cristo es un buen pastor que puede llevarlo por valle de sombra de muerte, pero ese valle de sombra de muerte lo conducirá a casa porque Él confía en su pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es fiducia. Es dejar que Él me pastoree. Dejar que Él me lleve en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la tribulación o en medio de la prosperidad. Es dejar que Él me guíe. Esa es la fe, que es el don de Dios. Se necesita creer, hermanos. El que en Él cree no es condenado. No es condenado. ¿Notan eso? La urgencia sin rodeos. Si tú crees en Cristo con esas tres patas, tú no vas a ser condenado. Aquí no hay terreno neutral. Pero, ¿qué pasa si me quedo en la mitad del camino? Asiento, yo sé que es verdad, yo sé que lo necesito, pero tampoco hasta allá, tampoco hasta dejar que Él me pastoree, tampoco a dejar que Él sea mi pastor y mi Señor. Pues, si tú no crees así, ya, hoy mismo sobre tus hombros está pesando la condenación. Hoy mismo. No hay neutralidad con Cristo. Noten que no es que algunos estén en sala de espera para decidirse. Voy a ver si me decido. Todos nosotros cuando nacemos bajo condenación a causa del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice, el que nació de Adán está bajo maldición. Por cuanto en él todos pecamos y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:3, todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos del diablo, por naturaleza. De manera que naturalmente todos nacemos así.
El agua del bautismo no cambia esa naturaleza. Naces como un hijo del demonio, aborrecedor de Dios. Lo que señala el bautismo son las promesas para esa persona que nace. Pero no te cambia. El agua no te cambia. Solamente Dios puede cambiar tu corazón caído para que puedas asentir y creer en Cristo. Entonces, creer en Cristo no es rendir un examen como el de la membresía que vamos a hacer hoy. Tal vez le preguntaron, pasé el examen. No, ser miembro de la iglesia no es como pasar un examen a ver si apruebas. El único medio para escapar de la sentencia que ya está sobre ti es los tres aspectos de la fe. No es un rito, no es pertenecer a la iglesia visible y hacerse miembro de esta iglesia. No, tú puedes ser miembro de esta iglesia y tu alma está bajo condenación ahora. Tú necesitas hacer de Cristo tu Señor. Tú necesitas esos tres aspectos de la fe. Es confiar en Cristo completamente en Él. Ahora, imagina por un momento una prisión de máxima seguridad. Allí están todos los prisioneros. Todos han sido hallados culpables. Y el juez de esa ciudad ya ha fijado una fecha para la ejecución. Todos van a morir. No es una amenaza futura. Ya van a morir. ¿Han visto a esas personas la cara de resignación? Es una realidad, está sellado, decretado, pero un día el hijo del rey entra en esa prisión con un anuncio, un decreto. Él apagó el precio de la libertad de ellos y trae consigo la llave para abrir las celdas. Y él tiene afuera un barco listo para llevarte de la prisión a la tierra de la vida. Y el hijo del rey proclama, todo el que me permita recibir esta llave, ¿verdad? Y confía en mí para guiarlo, en medio de esta oscuridad va a ser libre. Y él comienza a meter llaves. Pero de repente uno de los prisioneros, llamémosle Juan, se aferra a su celda, a su seguridad. Dice, el único lugar que conozco es este. Sí, todo está oscuro, pero me siento seguro y yo no estoy seguro completamente de salir de aquí. Así que déjame aquí, estoy cómodo. Pero te abrí la puerta. No, estoy cómodo. ¿Quién me garantiza que el barco no se va a hundir? Esto es mejor que mi celda. Ahora, esta decisión, ¿a dónde lo guía? ¿A un lugar neutro? No, la ejecución ya está lista para él. Él está rechazando la llave. Juan no hace nada para salvarse. ¿Qué está haciendo? Confirmando su condenación. Así es la incredulidad. La incredulidad no es esperar a ver qué pasa. No, sigamos yendo a la iglesia a ver qué pasa. Sigamos escuchando a ver qué pasa. No. Si tú eres un visitante en esta iglesia y estás pensando a ver qué pasa, tú estás rechazando el único que puede rescatarte. La única provisión de Dios para el pecador. El que no cree ya ha sido condenado. Y si eres creyente, descansa. Hermano, tu seguridad no depende de la fuerza de tu fe, sino ¿de quién? De la suficiencia del Salvador en quien has creído. Y si tú no crees todavía, te lo ruego, no creer, no creer no te va a dejar igual como antes. Te deja en la condenación que ya es segura. Esta noticia es urgente para ti hoy. ¿Alguien podría rechazar un amor así? ¿Un rescate tan costoso? Lo que costó el rescate tuyo le costó a su hijo. ¿Tú crees que Dios tendrá misericordia de ti si le rechazas? ¿Crees que un juez justo que entregó lo que él más amaba para rescatar pecadores tendrá siquiera algo de piedad de ti en la eternidad? No tendrá piedad de ti. Todo el peso de su ira será sobre ti y no tendrá misericordia por la eternidad. Por eso existe el infierno. En cuarto lugar, el fruto de la salvación. ¿Cuál es el fruto? Vivir en la luz para la gloria de Dios. Y esta es la condenación. La luz que hizo vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Se escondieron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué?
porque sus obras eran malas. ¿Quién quiere ir al policía cuando sabe que tiene algo que esconder, verdad? Asimismo, la gente está convencida, no quiere venir a la luz, prefiere una secta. Prefiere algo que le diga mentiras, que le rasquen el oído, pero no quiere venir a la luz, porque las obras son malas, ama la maldad. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas, el que practica la verdad viene a la luz. La persona que constantemente está viviendo para su pastor, entregándose a él con esta clase de fe de la que hablamos en el tercer punto, esa persona constantemente viene a la luz. ¿Para qué? Para que la luz le pueda hacer notar lo malo que es, las cosas que están mal, para cambiarlas. Él no le teme a la luz. Él quiere que sus obras sean expuestas y al final él va a cambiarlas, pero noten algo. Esa persona, cuando cambia, sabe que sus obras son hechas en Dios. Es decir, no es por él. Es porque fue unido a Cristo y porque separado de él nada puede hacer. Es decir, sabe que deja el pecado y no se siente orgulloso. Uy, dejé mi pecado, ¿no? Gracias a Dios, como el fariseo, no soy como estos terribles pecadores. No, la persona que ama a Cristo y sirve a Cristo y obedece a Cristo, entiende, Señor, me he arrepentido de mis pecados. He orado a ti por fortaleza para cambiar. Me has permitido cambiar. Gloria a ti por mi cambio. Mis obras han sido hechas en Dios, no a mí. Solo a tu nombre sea la gloria. ¿Ven la diferencia? Ahora, aquí no estamos considerando teorías, sino evidencias. Evidencias. La fe salvadora siempre tiene estas evidencias. Esta fe cambia la relación que una persona tiene con la luz. Cambia. Cambia completamente. Decir, quiere hermanos que le pueda mostrar sus puntos ciegos. Quiere luz, quiere más luz. No quiere oscuridad. No quiere irse de la iglesia cuando peca. No quiere salir corriendo de la iglesia cuando se siente amenazado por la verdad. No. Cuando la verdad le muestra un punto ciego, se arrepiente y sigue avanzando en fe. Pide ayuda al Señor. Pero no sale corriendo cuando sus manchas son evidenciadas. No sale corriendo cuando entiende que está pecando. No, quiere avanzar a la luz, quiere que la luz lo descubra. Porque entiende quién es su redentor y sabe quién es el que puede cambiarle. Cambia. La luz y las tinieblas, según Juan, ¿cuáles son? En el Evangelio de Juan, ¿la luz qué es? ¿No es una fuerza impersonal? No, es una persona. Viene la luz, es acercarse a Cristo. Juan 8:12. Él es, yo soy, dijo, la luz del mundo. Es acercarse a Cristo, a su cuerpo que es la iglesia, a su palabra de vida, a los hermanos que son miembros de su cuerpo. Es acercarnos, es amar la iglesia, es amarnos unos a otros. Él vino a revelar a Dios, a mostrar la verdad sobre nuestra condición y también a proveernos en Él el camino hacia la vida eterna. Las tinieblas en Juan, en cambio, representan la ignorancia voluntaria por causa de la rebelión consciente de las personas. Es el amor por aquellas cosas que Dios odia. Esas son las tinieblas. Jesús nos dice aquí que los hombres prefirieron un poquito más las tinieblas. No. Más, dice. Más. Prefirieron más. Querían más de eso. Aman eso. Y esa es la raíz del problema humano. No es falta de información sobre el Evangelio. Es inclinación del corazón, que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Es rechazo a la luz. Es no querer venir a Cristo para no ser reprendido.
Es decir, es, como dice Calvino, preferir obstinadamente los vicios antes que recibir la medicina que los sana. Porque esa medicina empieza por descubrir las heridas y las llagas y lo horrendo, lo vergonzoso de nuestra vida. El que practica la verdad, en contraste, Jesús dice, el que ha creído genuinamente. Alguien que practica la verdad viene a la luz. No es que sea perfecto o que ya no peca, sino es alguien que, regenerado por el Espíritu, ama esa luz y quiere que esa luz lo exponga, que todo salga a la luz. La primera vez que Cristo llegó a mi vida, yo me acuerdo que estaba delante de una persona que me compartió el Evangelio y me dijo, y tú eres un pecador, y el Señor iluminó mi corazón. Y yo le dije, sí, no solamente un pecador, el peor pecador. Y le confesé todo lo que había hecho. Escúlcame. Yo no puedo entender ese amor. Yo quiero todo el perdón que Él ofrece y quiero toda la luz que Él ofrece. Quiero que Cristo me salve, pero yo no quiero salir del closet. No quiero decirle a nadie lo que he sido. Yo no creo en ese tipo de conversiones. Se expone. Soy un monumento de su gracia. En la santificación, el dominio del pecado es destruido de nosotros. Todo se expone. Las concupiscencias, como dice nuestra confesión de fe, son debilitadas y por el Espíritu las podemos mortificar más y más y somos vivificados y fortalecidos más y más por la gracia de Cristo para practicar la santidad. El creyente regenerado se convierte pues en alguien que no huye de la predicación que confronta su pecado. No huye de la Biblia, no se esconde de la corrección de sus hermanos, confiesa su pecado cuando cae, pide consejo cuando lo necesita, cuando sabe que está débil. ¿Y por qué? Porque confía en la gracia salvadora de Cristo. Vive para que sus obras apunten a la gloria de Dios. Hermanos, la verdad es que la fe produce un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra relación con la luz. Si antes tú huías de la Biblia, huías de la predicación verdadera y buscabas a los mentirosos que te ofrecían prosperidad, ahora buscas la luz. Si antes buscabas y te ocultabas en tu pecado, ahora lo confiesas. Si antes vivías para ti mismo, ahora estás viviendo para Dios. Si dices que crees en Cristo, pero tú amas las tinieblas, rehuyes a la luz y no hay este fruto, con todo amor te lo digo esta mañana, lo que tienes no es fe salvadora, sino una fe muerta. Jesús le dijo a Nicodemo que tomara pues una decisión. ¿Dónde se iba a quedar Nicodemo? ¿En su religión muerta y vacía? ¿O iba a venir al Hijo de Dios, que es la luz del mundo? Y tú y yo enfrentamos la misma encrucijada el día de hoy. La fuente es el Padre, la fuerza es su amor, el filtro es la fe y el fruto es la luz. La pregunta es, ¿estás en luz o amas las tinieblas? Si tú dices que has creído en Cristo, pero no hay fruto, no hay cambio en tu relación con la luz, hay algo que está mal en ti. Es probablemente no tengas la fe salvadora. Ven a Cristo hoy. Deja que Él te descubra. Y hermanos, si el amor del Padre, el regalo del Hijo y la obra del Espíritu son reales, no es para dejarnos como estamos. Son para acercarnos a Cristo, a su luz. Y si somos hijos de la luz, el mundo va a ver que nuestras obras son hechas en Dios. Qué glorioso, ¿no? Concluyendo lo que vemos hoy, la fuente de la salvación, ¿quién es? El Padre que nos ama. La fuerza de su amor, ¿cuál fue? El sacrificio que se entrega. El filtro de la fe salvadora, ¿cuál es? La fe que recibe a Cristo completo, como Él se ofrece en el Evangelio. Y el fruto es una vida que viene a la luz para la gloria de Dios. Esto fue lo que Jesús expuso a Nicodemo.
De esta forma, Jesús lo confrontó con su incredulidad. Le presentó el único camino a la salvación. No era su religión judía. Era Cristo, el Hijo, que fue levantado como fue levantada la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora Juan nos dice en este capítulo cómo respondió Nicodemo. Deja en suspenso a Nicodemo, pero nos muestra más adelante en Juan 7, cuando los fariseos querían arrestar a Jesús, Nicodemo se levantó y con voz audible le recordó a sus compañeros de la ley lo que la ley decía y defendió a Jesús. Lo primero que hizo. En Juan 19 hizo lo impensable que haría un fariseo. Un fariseo jamás en la Pascua se contaminaría con un cadáver por celebrar la fiesta. Él dejaría así. Y menos con el cadáver del Hijo de Dios. ¿Por qué? Perseguir ese cadáver era señalar sobre sí una sentencia de muerte. Por eso Pedro negó a Jesús, por cobarde, ¿no? Porque sabía que él también iba a llevar del bulto. Lo iban a expulsar de la vida religiosa de Israel y lo iba a perder todo por su fe. ¿Saben qué hizo Nicodemo en el capítulo 19? Nicodemo se juntó a José de Arimatea, quien le prestó a Jesús su tumba nueva, o se la regaló, pues. Y se presentó a Pilato, tuvo la osadía de ir: Pilato, vengo aquí y te ruego que me prestes el cuerpo de Jesús. Yo voy a enterrarlo. ¿Y saben qué hizo? Él no vino con las manos vacías. Llevó un costal con varias libras de mirra, aloes. Un costal lleno de las hierbas aromáticas con lo que se le hacía las exequias a un rey. ¿Qué estaba reconociendo él? Nicodemo, vengo a enterrar a mi rey. Ese cuerpo es mío, dijo Nicodemo a Pilatos. Lo envolvió y lo enterró en la tumba de José de Arimatea y selló su sentencia de muerte. Y en la historia dice que él fue expulsado de la sinagoga, lo perdió todo por su fe y terminó como un limosnero a causa de su amor por Cristo. ¿Cómo no amar a alguien que entregó su vida por mí? ¿Cómo no seguir a un pastor tan bueno que se compadeció de mí cuando era una parte de la porquería de este mundo? Cuando desnudó su brazo para salvarme. ¿Cómo no amar a este glorioso Salvador? Ruego que no salgas de aquí sin confiar en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia al darnos un glorioso Salvador y una gran redención. Señor, ruego para que obres salvación en los que aquí están y no permitas que salgan de aquí personas endurecidas por el engaño del pecado. Que vengan hoy a la luz. Y los que están en la luz, Señor, ruego para que en tu gracia les ayudes a seguir viniendo a Cristo hasta el final, para que su fe crezca aún más y que se entreguen por completo al Hijo de Dios y les sigan, les sirvan y que hagan firme su elección. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.